Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el capítulo de accidentes en endodoncia. Es una de las unidades temáticas que están en el programa de terapéutica endodóntica, donde vamos a ver diferentes aspectos de lo que hacen a los accidentes, qué es un accidente, qué tipos de accidentes pueden haber, cómo los prevenimos, bueno, y en el caso de que se vayan a dar, cómo los solucionamos. Vamos a darlo en dos partes. En esta primera parte vamos a ver la definición de accidente. Según la Real Academia Española, un accidente es una repentina e inesperada serie de acontecimientos no deseados entre el individuo y el ambiente y que producen una lesión personal, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a ver lo que podría ser un accidente, por ejemplo, automovilístico. Es algo que sucede de imprevisto, ¿verdad? Y que genera una lesión. Ahora, por ejemplo, en este caso, en esta radiografía de tórax, ¿verdad? Que está en uno de los textos de endodoncia, vemos que hay una lima, ¿verdad? Que fue deglutida por el paciente. Esto no sería un accidente, esto se evita, ¿ver? Con una correcta aislación absoluta. Entonces vamos a hablar de lo que realmente es un accidente, no este tipo de situaciones, que estos sí son fácilmente prevenibles. Ninguna endodoncia debería realizarse sin una correcta aislación absoluta. Ahí tenemos la endoscopía para la remoción del instrumento, ¿verdad? Entonces, en este caso, no vamos a entrar en este tipo de accidentes que están descritos en algunos textos de endodoncia, porque consideramos que estos entrarían en otra categoría y no precisamente en la de accidentes. Los accidentes en endodoncia tenemos que algunos se pueden dar por un diagnóstico incorrecto. En otros podemos llegar, una vez que se instalan, a pronosticar qué puede llegar a suceder con ese accidente que ya ocurrió, ¿verdad? Dentro del diagnóstico de lo que son los accidentes, podemos tener un diagnóstico clínico y paraclínico, ayudarnos con distintos tipos de recursos, sobre todo imagenológicos. ¿Mm? Tenemos que hacer un correcto pronóstico una vez que se instaló ese hecho y cómo vamos a proceder para poder solucionarlo y poder reconstruir finalmente esa pieza. La prevención es fundamental, ¿verdad? Por eso es importante un buen diagnóstico. Hay veces que podemos tener reacciones inesperadas en los pacientes frente a distintos tipos de test, ¿verdad? Pero no siempre obedecen este tipo de excepcionalidades. Así que la prevención es fundamental y para eso necesitamos agotar todos los recursos de diagnóstico para evitar los accidentes en endodoncia. Por ejemplo, vamos a ver en algunos casos donde hay coronas muy socavadas y que necesitamos reconstruir antes de aislar. ¿Mm? Pueden ser muchos desgastes coronarios que debilitan la resistencia estructural de la pieza, o en algunos otros casos tenemos, como por ejemplo en este caso, piezas que necesitan de una recuperación de ancho biológico, necesitan ser reconstruidas para poder ser aisladas. Si nosotros tenemos piezas que luego de la remoción del tejido cariado se encuentran muy comprometidas en su resistencia estructural, tenemos que tener especial cuidado, sobre todo a la hora de aislar, ¿verdad? Tenemos que colocar el clamp adecuado en la zona adecuada. ¿Para qué? Para evitar la posible fractura de la pieza una vez colocado el clamp. Hay veces donde el clamp, si reconstruimos esa pieza que está debilitada, podríamos pensar en la colocación del clamp, por ejemplo, en una pieza vecina, con mayor masa dentinaria, que no corra el riesgo de fractura de su corona una vez instalada la aislación absoluta.
Podemos tomar una impresión, construir un provisorio, aislar correctamente esa pieza, con distintas estrategias que ya hemos visto en otros teóricos, y probablemente en el caso de necesidad, si hubiera que colocar un clamp, la colocaremos en otra pieza, para evitar un posible accidente en esa pieza que está más comprometida. ¿Verdad? Entonces, en algunos otros casos, reconstruimos la pieza, ¿verdad? Y evaluamos qué tipo de aislación podemos realizar en ella y si realmente el clamp que seleccionamos es el correcto y si va a esa pieza poder soportar la presión del clamp o es necesario, una vez que está seleccionado, colocarlo en una pieza vecina como hemos visto, ¿verdad? La aislación no siempre va a requerir del uso imprescindible de clamps. Ustedes saben que hay otro tipo de dispositivos, de elementos para tener una correcta aislación absoluta, con todas las características y condiciones que ustedes ya conocen, y no necesariamente requerir del uso imprescindible de clamps. En la etapa de acceso a cámara y conductos, hay veces que pueden ocurrir accidentes. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para evitarlos. Algo que es fundamental antes de empezar cualquier tratamiento es conocer la anatomía interna de la pieza que vamos a tratar. Eso es fundamental, porque la radiografía nos da una información y el conocimiento previo que nosotros tengamos nos va a permitir reconstruir tridimensionalmente lo que la radiografía nos está dando, ¿verdad? Antes de abordar la pieza, de manera que cuando la vayamos a abordar, no corramos riesgos en cuanto a lo que es esta etapa de acceso, ¿verdad? Siempre pensando en prevenir accidentes. Entonces, por ejemplo, si vemos esta pieza ¿qué nos llama la atención? Está en mal posición. Nosotros aprendimos que las cavidades de acceso se hacen en la cara lingual, por ejemplo, ¿verdad? En esta pieza, lo que tiene por lingual es una zona muy invadida, ese plano lingual, por las piezas vecinas, ¿verdad? Por malposición. Por lo tanto, tenemos que pensar en diferentes estrategias para poder abordarla. En este caso, es uno de los casos que, como ya hemos visto con el doctor Aguirre, se pueden llegar a realizar accesos atípicos. Estos casos son muy excepcionales, ¿verdad? Y requieren de una planificación previa. Para ello es necesario saber de anatomía, ¿verdad? Y haber evaluado la radiografía previa. El hecho de conocer también la anatomía interna nos permite evaluar que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta pieza anteroinferior, no podemos hacer un acceso que no se corresponda con la anatomía interna de la pieza. Si nosotros sabemos que esta pieza puede llegar a presentar uno o dos conductos, ¿verdad? Si nosotros hacemos un acceso que no se corresponde con la forma que tiene la cámara pulpar, probablemente no solamente no vamos a poder abordar la integridad de la cámara pulpar, de ese tejido que está en la cámara, sino que tampoco vamos a poder diagnosticar si hay más de un conducto, y mucho menos, por supuesto, tratarlo, ¿verdad? Entonces es necesario tener el diseño correcto del acceso, de la cavidad de acceso, ¿verdad? Un buen diseño para poder abordar la totalidad de la cámara pulpar. ¿Qué otro accidente podemos llegar a tener en esta etapa de acceso? Están los escalones, ¿verdad? Y en caso de continuar,
y comunicarse con con los tejidos periodontales, sobre todo con el tejido gingival, podemos llegar a tener las perforaciones. Por ejemplo, vamos a evaluar este caso que está visto de perfil. ¿Qué les parece esta fresa? Que está intentando diseñar y tallar la cavidad de acceso. Si esta fresa no se endereza y se coloca paralelo al eje longitudinal, si siguiéramos tallando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a perforar en la zona vestibular de esta pieza, sobre todo a nivel cervical probablemente suceda, ¿verdad? Entonces hay que recordar que una vez que tallamos el acceso en esmalte, vamos profundizando en dentina, nosotros sabemos que el conducto se encuentra centrado en la raíz, tenemos que ir enderezando. Enderezando quiere decir ponernos ya no perpendicular a la cara palatina de la pieza, sino que tenemos que ir haciendo los desgastes por conveniencia acá en esmalte y los desgastes compensatorios en dentina para poder ir colocando la fresa de manera que quedemos paralelos al eje longitudinal de esa raíz y poder hacer el tallado correcto de la cavidad de acceso. En caso que esto suceda, lo que se puede hacer es el cementado de la pared y la rectificación del tallado. Cuando no se respeta lo que acabamos de ver, podemos correr este otro tipo de riesgo, que era lo que veíamos, ¿verdad? Que es el caso de las perforaciones. Acá el pronóstico es bastante más desfavorable, luego vamos a ver todo un capítulo de perforaciones, pero bueno, en este caso, sobre todo si la perforación fuera a nivel del surco gingival, el pronóstico sería aún más desfavorable. Cuando estamos tallando la cavidad de acceso en las piezas posteriores, tengamos en cuenta en la valoración previa qué tamaño tiene esa cámara pulpar, ¿verdad? Si el tamaño de la fresa que estamos utilizando, sobre todo si es, como en este caso, de punta activa, el riesgo que podemos llegar a correr, como ven aquí, del tallado del piso cameral es muy alto. Nosotros sabemos que tenemos fresas especialmente diseñadas para hacer la cavidad de acceso y que son de punta inactiva. ¿Qué fresa usábamos para hacer este tipo de acceso? Por ejemplo, la fresa endoceta. La vamos a ver en mayor detalle cuando veamos luego el acceso en las piezas del grupo molar, pero vayamos sabiendo que estas fresas cortantes en su punta no son las indicadas para este tipo de situaciones. Esto es un accidente que se puede prevenir si hacemos el uso de ese tipo de instrumental. Como les decía, las fresas de punta inactiva. Si es solo la conformación de un escalón, se puede cementar y continuar con el diseño de la cavidad de acceso. Si llega a suceder esto, el pronóstico, como veíamos en las piezas anteriores, pasa a ser más desfavorable. Esa pieza queda mucho más comprometida, no solamente estructuralmente, sino por el riesgo que vamos a tener de contaminación permanente a través de esa zona, por más que lo intentemos sellar en el momento, ¿verdad? A largo plazo requieren de un control periódico, de una evaluación mucho más exhaustiva a la hora de reconstruir la pieza, si llegara a suceder este tipo de accidentes, como son las perforaciones. Por lo tanto, en la etapa de acceso a cámara y conductos es fundamental para prevenir los accidentes el conocimiento de la anatomía interna de la pieza que estemos tratando. Además, por supuesto, del complemento de las radiografías. Entonces, si ustedes recordarán, cuando vimos premolares, ¿verdad? Si hay una cavidad por una lesión cariosa proximal, se elimina y se accede a cámara y conductos destechando correctamente, que eso ya lo aprendimos a hacer cuando vimos el teórico de acceso.
Es necesario analizar las radiografías iniciales exhaustivamente, como ya hemos visto, ¿verdad? Recordar la cantidad de conductos que pueden presentar las piezas, ¿verdad? Los anteroinferiores pueden tener un porcentaje moderado de uno o dos conductos, y son cosas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta imagen proximal no la vamos a tener nunca, salvo que la pieza esté rotada en boca. Pero si nosotros conocemos la anatomía interna y analizamos exhaustivamente la radiografía inicial, podemos llegar a percibir los indicios de que puede haber más de un conducto. Utilizar el instrumental adecuado, como veíamos en la etapa de acceso, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en las piezas posteriores. Esta es la fresa endoseta, que cuando vieron instrumental con la doctora Alburquerque, algo ella ya se las presentó, luego la vamos a volver a ver cuando veamos acceso en molares. La fresa endoseta, ven que tiene sus filos, y en su punta presenta una zona inactiva, no es cortante en su punta, por eso es importante utilizarla en las piezas molares. También tenemos esta fresa, que es la fresa BAT, que también la vimos, ¿verdad? Que es cortante en la zona lateral, y sus filos no llegan a cortar hasta la punta, ¿verdad? Tanto las fresas BAT como las fresas endoseta son indicadas para la etapa de acceso en cámara, porque no corremos el riesgo de tallar el piso cameral. Tienen un diámetro diferente, ¿verdad? La fresa endoseta es más ancha que la fresa BAT, pero de todas formas se pueden utilizar las fresas tanto BAT como endoseta en las piezas posteriores, pero de preferencia para molares siempre vamos a utilizar la fresa endoseta porque tiene una parte activa más larga, ¿verdad? Para tratar la etapa de acceso. Respetar la dinámica del instrumental es fundamental para prevenir accidentes, ¿verdad? Si nosotros sabemos que hay fresas para cámara y conductos, como por ejemplo estas fresas que son para conductos, trabajan por movimientos de entrada y salida, no se los puede forzar, y son para trabajar en la entrada del conducto, y no más. Esta, por ejemplo, es una fresa largo. Cuando veamos, como les decía, acceso en molares, lo vamos a volver a retomar, pero recuerden, como vimos, por ejemplo, en el caso de las fresas Gates, que las vimos cuando vimos acceso en premolares, hay que respetar la dinámica. Ellos trabajan por movimientos de entrada y salida, ¿verdad? Siempre en movimiento, y nunca hay que forzarlos. Y son solo para trabajar en la entrada del conducto. Tenemos, por ejemplo, algunos de estos casos donde buscando estas cámaras que son muy atrésicas se perforó. Entonces lo que hay que hacer es ubicar dónde están realmente los conductos. Primero, ubicar dónde están los conductos y dónde está la perforación. Y una vez que se ubicó correctamente todos los conductos, recién después, en esa etapa, en esa misma etapa, es que vamos a sellar la perforación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la perforación se puede sellar con distintos materiales, por ejemplo, el mineral trióxido agregado, que lo vamos a conocer como MTA, puede ser con ionómero de vidrio, pueden ser con cementos hidráulicos, una de cuyas marcas comerciales es el Biodentin. Y si nosotros colocáramos este sellado en la perforación antes de ubicar la entrada del conducto, podemos correr el riesgo de colocarlo sobre donde estaría la entrada del conducto y luego ya correr el riesgo de un nuevo accidente intentando buscarlo. Entonces, primero, una vez, si se instaló una perforación en el piso cameral de un multiradicular, lo que tenemos que hacer es detectar la perforación, cohibir la hemorragia porque sangran bastante, ¿verdad? Todo ese tejido periodontal. Hay que recordar dónde estaríamos en este terreno, si es que se perfora el piso cameral, donde vamos a estar, va a estar en tejidos periodontales.
sangran bastante, entonces lo que hay que hacer es cohibir la hemorragia, hacer irrigación, hacer compresión y detectar dónde es que están las entradas reales de los conductos. Una vez que se detectaron, recién después sellamos esa perforación con cualquiera de estos materiales. Antiguamente se podían utilizar también la amalgama, por eso se los puse dentro del listado, no se utilizan más, pero podemos llegar a encontrar aún algún caso resuelto de esa forma. Bueno, esos eran los accidentes que podemos llegar a tener en la etapa de acceso. En la etapa de extirpación, ¿verdad? ¿Qué era la extirpación? Lo vimos cuando vimos biopulpectomía. La etapa de extirpación es la remoción que vamos a hacer del contenido vital pulpar. El de cámara lo podemos sacar incluso con cucharita en algunos casos, pero el del conducto o los conductos, si hay más de uno en la pieza, recuerdan que podíamos extirpar por desgarro, cuando es un conducto amplio, que lo vamos a hacer con un extirpador, que no es curvo, ¿verdad? Ese conducto. Ahora, si estuviéramos en un conducto que es atrésico o que es curvo, recuerdan que está contraindicado el uso del extirpador por la propia dinámica que tiene el extirpador. Entonces, en esos casos, extirpábamos por fragmentación con limas K, ¿verdad? Si son conductos finos o que presentan alguna curvatura. Entonces, esta es una foto del texto de Castellucci, si no recuerdo mal, ¿verdad? Utilizamos los extirpadores para remover la pulpa que podemos llegar a tener en un conducto amplio, o por lo menos que no sea demasiado atrésico, que no presenten curvaturas abruptas, y recuerdan que colocábamos el extirpador dentro del conducto y hacíamos 2 vueltas para que para enganchar esta pulpa, ¿verdad? Hasta esta zona y traccionábamos. Por eso se dice que esta extirpación es por desgarro. ¿Por qué? Porque la pulpa se va a desgarrar en esta zona con esta maniobra que estamos describiendo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una curvatura como puede ser esta, ¿verdad? O esta misma del otro premolar, en estos casos no podemos llevar un extirpador hasta esta zona porque los extirpadores, si ustedes recuerdan cómo son fabricados, son instrumentos que son bastante débiles en su estructura. Imagínense el extirpador girando 2 veces y traccionando. Lo que va a suceder es que se va a separar y va a quedar parte del extirpador en la zona justamente de la curvatura. Entonces, en estos casos es que decíamos que vamos a extirpar por fragmentación, como si estuviéramos limando con limas K, flexibles, curvadas, ¿verdad? Que no van a correr el riesgo de separación que correría un extirpador en este tipo de anatomías. ¿Qué otro accidente podemos llegar a tener en esta etapa? Es un accidente que se puede instalar a posteriori de la etapa de extirpación, como puede ser la pigmentación o discromía de las coronas, ¿verdad? Ese cambio de coloración que se puede dar en las coronas cuando no controlamos adecuadamente la hemorragia post-extirpación y se da la pigmentación de las coronas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para prevenir este accidente es un acceso que aborde adecuadamente la cámara pulpar y que le permita a la irrigación remover todo este contenido orgánico. ¿Qué solución irrigante conocemos nosotros que va a disolver el contenido orgánico, el contenido pulpar? El hipoclorito de sodio, ¿verdad? ¿Y en qué concentraciones que estamos usando el hipoclorito de sodio en una biopulpectomía? Pues estamos hablando de pulpas vitales, por eso es que hablamos de extirpación.
Si la pulpa está necrosada, recuerden que hablamos de desbridamiento. Si hablamos de extirpación, es porque estamos hablando de una pulpa vital. Entonces, la primera etapa dentro de la prevención de este tipo de accidentes es el correcto diseño de acceso, que no queden entrampados restos pulpares. Lo segundo es la correcta elección de la sustancia de irrigación. El único irrigante que nosotros conocemos que va a disolver contenido orgánico pulpar es la solución de hipoclorito de sodio. Entonces, una correcta irrigación para el control luego de la extirpación del sangrado que puede llegar a haber. ¿Cómo controlábamos las hemorragias post-extirpación? Ahora lo que estamos haciendo es repasando el teórico que vieron con la doctora Medero de biopulpectomía. Recuerdan que teníamos varias formas. Nosotros, una vez que extirpamos por el método que sea, por desgarro o por fragmentación, vamos a tener una hemorragia que va a depender del volumen que tenga ese conducto, ¿verdad? Cuanto más amplio, más contenido pulpar, más posibilidades de una hemorragia. Una hemorragia que siempre es controlable, ¿verdad? No es la hemorragia que se puede llegar a instalar, por ejemplo, en una perforación. Una vez que extirpamos, tenemos que irrigar mucho con hipoclorito y constatar que realmente hayamos extirpado todos los conductos. Esa sería la primera maniobra, ¿verdad? Verificar que abordamos todos los conductos, que no quedaron mayor cantidad de restos pulpares en el sistema de conductos y una buena irrigación con hipoclorito de sodio. Si a pesar de ello continúa habiendo hemorragia post-extirpación, lo que tenemos que hacer es compresión. Pensemos de dónde es que viene la hemorragia. La hemorragia viene de la zona foraminal, porque es donde se desgarró el tejido, donde los vasos sanguíneos se rompieron luego de la extirpación. Entonces, ¿con qué podemos hacer compresión? ¿Con qué podemos comprimir esa zona? Con conos de papel estériles, acordes al diámetro que tenga ese conducto, ¿verdad? Si a pesar de esas tres maniobras continúa habiendo hemorragia, el cuarto paso en el control de la hemorragia post-extirpación sería la colocación de una medicación a base de hidróxido de calcio y se continúa en la sesión siguiente. Ahora, si no hacemos todo eso y dejamos que de una sesión para la otra se acumule ese sangrado en la zona cameral, ¿qué va a pasar? Va a pasar este accidente que es justamente la pigmentación o discromía de las coronas. Pero ahora ya aprendimos cómo hacer para evitarlo. La separación de los extirpadores, vamos a repasar entonces. Recuerdan lo que hablamos de los extirpadores, son instrumentos extremadamente delgaditos y que por su conformación pueden fácilmente engancharse en las paredes del conducto, por eso hablábamos de que solo están indicados en aquellos conductos moderadamente rectos. Siempre decimos, ¿verdad?, que el conducto completamente recto, nosotros sabemos que no existe la línea recta en la naturaleza, pero que no presenten curvaturas que comprometan la integridad del instrumento, ¿verdad? Que no se vaya a quedar enganchado o porque es muy finito ese conducto, muy mineralizado, muy atrésico, o porque presenta una gran curva. Entonces, en esos casos, recordemos, no estaría indicado el uso del extirpador. En este caso sí lo estaría. Recordemos entonces siempre examinar bien la radiografía inicial para poder estar seguros de que vamos a utilizar el instrumento adecuado para la extirpación, que no hayan curvaturas que no estemos detectando. Para eso es importante también el paso que vimos de cateterismo, que es aquel de conocer el interior de ese conducto, para poder saber algún dato extra
además del que me da la radiografía inicial. Hay que examinar y hay que medir. Hay que saber hasta qué longitud voy a llevar el extirpador, ¿verdad? Para no tener tampoco accidentes en ese sentido. Como en este caso, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos una separación de un instrumento y se está tratando su remoción. Hay varios artículos, si llegaran a estar interesados en algunos de ellos, con mucho gusto se los podemos facilitar en el caso de que no accedan a encontrarlos. Hay diferentes recursos imagenológicos una vez que un instrumento se separa. Nosotros retiramos el instrumento y vemos que está de una longitud más acortada de la que originalmente estaba. Entonces hay que detectar dónde, en qué porción del conducto quedó separado ese instrumento, ¿verdad? Cómo podemos hacer para abordarlo. Y hay veces que tenemos que recurrir a las tomografías para poder, bueno, planificar correctamente qué hacer con ese instrumento que se separó. En la etapa de conductometría, hay veces que también podemos llegar a tener algún tipo de accidente, lo mismo que en la etapa de conformación, si no se eligen adecuadamente los instrumentos que vamos a colocar de acuerdo a la anatomía interna del sistema de conductos, ¿verdad? No podemos colocar acá, por ejemplo, en este tipo de curvaturas, ¿lo ven? Una lima Gestron. Las limas Gestron están destinadas a otro tipo de anatomías y no a los conductos que pueden llegar a ser muy finos, muy atrésicos o con estos grados de curvatura porque se van a separar esas limas. Utilizar la conductometría electrónica es de gran ayuda para establecer la correcta longitud de trabajo. Nosotros contamos en la clínica con los localizadores foraminales para que no se sobrepase la longitud de trabajo y no tener un accidente por haber traspasado la zona foraminal con los instrumentos con los que estamos intentando establecer nuestra longitud de trabajo o conductometría. En la etapa de limpieza y conformación también se pueden presentar diferentes tipos de accidentes. Vieron que estamos viendo en qué consiste cada tipo de accidente según la etapa en la que estamos trabajando, cómo lo prevenimos y en el caso de que se instale, cómo lo tratamos. En la etapa de limpieza y conformación es algo similar a lo que acabamos de ver, ¿verdad? En la etapa de extirpación, o de conductometría, disculpen, pero se agregan otros, como pueden ser, por ejemplo, las falsas vías, ¿verdad? Si nosotros podemos llegar a tener un conducto con este diseño y se da este tipo de accidente, esto es lo que constituye un escalón. ¿Ven que tiene una formita de escalón? Hay un desvío, generalmente se da en la zona donde empieza la curva, que generalmente son en el tercio apical. Y esos son los escalones. Si continuáramos a través de esa falsa vía, porque la vía natural del conducto es esta, ¿verdad? Si esto sucede es un escalón. Si nosotros continuáramos construyendo una falsa vía y llegamos hasta los tejidos periodontales, en ese caso se constituye una perforación, como ya hemos visto también en la etapa de acceso. Entonces, si tenemos un escalón, ven, acá lo tenemos a mayor aumento. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un instrumento que es demasiado rígido como para abordar la curva y demasiado ancho. Tiene un calibre muy grande para ese conducto, entonces le va a costar adaptarse, le va a ser imposible poder abordar esta curva. Si nosotros le imprimimos una fuerza a esta lima, lo más que va a poder hacer es tratar de avanzar, pero manteniendo su forma rígida, ¿verdad? Que es recta. Ahí es como se va a constituir un escalón.
¿Mm? Entonces, para evitar los escalones en la etapa de conformación y limpieza, tenemos que utilizar instrumentos acordes al diámetro del conducto. Esos instrumentos finos se los tenemos que utilizar secuenciados, ¿verdad? Si es necesario, empezar por las limas extrafinas. ¿Se acuerdan cuáles eran las limas extrafinas? Que eran la 6, la 8 y la 10, que son las limas que están antes de empezar la primera serie. La primera serie empezaba en qué lima, en la 15. Entonces tenemos que pasar, si es necesario utilizar las extrafinas, las utilizamos, después pasamos a la 15, después a la 20, o sea, mantener la secuencia de los instrumentos, no saltearnos números, porque ahí es como fácilmente podemos establecer un escalón. Esos instrumentos finos, además, tienen que poder transcurrir a lo largo de la anatomía de ese conducto, y por eso es importante curvarlos antes de entrar al conducto, ¿verdad? Necesitamos entonces, dijimos, instrumentos que sean finos, curvados. Es necesario recapitular. ¿Se acuerdan cuando vimos conformación? Que se habló de que era la recapitulación, donde vamos a que, ustedes imagínense que para poder avanzar e instrumentar, se generan restos orgánicos e inorgánicos. Tenemos restos de virutas de dentina, que si no las removemos con la irrigación y con la conformación, se van a empezar a empaquetar aquí. Entonces, al no poder avanzar, vamos a querer, porque se va llenando esta zona del conducto no tratada con todos esos restos que se generan como detritus de la conformación, vamos a intentar avanzar, y al no poder avanzar porque no se recapituló, vamos a generar un posible escalón. Entonces vamos a quedar no solamente con un conducto que no está adecuadamente saneado, o por lo menos limpio, y además con un accidente durante la conformación. Y recuerden que la dinámica de los instrumentos tiene que ser la correcta. Nosotros sabemos que en conductos curvos, qué movimiento le tenemos que imprimir al instrumento para poder instrumentar y avanzar. Teníamos los movimientos de limado, ¿verdad? En sentido longitudinal del conducto, y de horario, antihorario, ¿verdad? Pero no de rotación completa o de varias vueltas de rotación, porque eso también no solamente puede generar la separación del instrumento, sino la generación de un desvío de la trayectoria natural del conducto. Entonces, si como en este caso se establece un escalón, hay que con instrumentos finos tratar de retomar con mucha lubricación, paciencia, irrigación, e instrumentos finos curvados, tratar de volver a abordar la trayectoria natural del conducto para poder limpiarlo y obturarlo correctamente, como en este caso. Porque ¿qué va a pasar acá? Acá lo único que va a poder sellar esta zona es el sellador que va a acompañar a los conos de gutapercha. No hay otra forma de sellar esas falsas vías que se generaron. Tenemos lo que se llama transportación apical entonces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir transportación apical? Es el desgaste de las paredes del tercio apical con mayor desgaste en la porción externa del conducto, generalmente antes del foramen, desviando la trayectoria natural del conducto, ¿verdad? ¿Por qué generalmente les parece que se da en la porción externa, ¿verdad? Esta es la porción interna de la curva y esta es la porción externa, ¿ven? Como en este caso. Vean este caso acá. Esta no es la trayectoria natural del conducto. El conducto venía con el mismo diámetro que vemos acá en la zona foraminal. Esto fue ampliado con las maniobras
de conformación, ¿verdad? Y es un accidente que no debe ocurrir. Tratamos de que no ocurra, ¿verdad? Porque después es muy difícil de abordar el resto del conducto, se debilita esta zona, si esto se ampliara demasiado, imagínense que se puede perforar, y a su vez es porque es difícil establecer una obturación adecuada en con esta transportación. Entre otras cosas, cuando una lima, sobre todo una lima manual, es sometida a las fuerzas que se someten en un conducto curvo, recordemos que, por ejemplo, este instrumento entró curvado. Nosotros lo curvamos y su estructura original es una estructura recta. Entonces están los que se llaman las fuerzas de restitución, que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando esta lima está trabajando dentro del conducto, ¿verdad? Va a estar apoyada ¿dónde? En esta zona y en esta zona externa. Por eso siempre se habla de que hay que tener especial cuidado cuando tratamos las porciones curvas de los conductos con lo que se llaman las transportaciones apicales del conducto. ¿Cómo se previenen estos accidentes? Realizando correctos ensanches tempranos. Hay que dilatar el tercio cervical del conducto antes de conformar la porción apical. Se recuerdan que hay que irrigar mucho, hay que dilatar, hay que irrigar mucho la cámara para detectar todas las entradas de los conductos, y esa dilatación del tercio cervical, ¿con qué se puede dar? Se puede hacer con instrumentos manuales o con instrumentos rotatorios, y ello nos va a permitir que nos va a permitir que nuestra irrigación penetre más profundamente, ¿verdad? Sin interferencias de estos tejidos, que justamente, imagínense tratar de entrar con una lima en un conducto con este diámetro, o una vez ya ampliado, que todos estos tejidos no van a guiar esa lima penetrando en el conducto, sino que son nuestras maniobras quienes los van a guiar. Por eso es importante realizar el ensanche temprano del tercio cervical de los conductos antes de conformar la porción apical, ¿verdad? Ven, si nosotros no hiciéramos este desgaste compensatorio acá en esta zona, imagínense esta lima que es 0,8, ¿verdad? Tratando primero de entrar, ¿verdad? Y que estas paredes son las que las van a guiar. Y luego intentar abordar esta curva y luego la curva apical. Es muy difícil. Si nosotros hacemos este desgaste compensatorio, esta dilatación temprana acá de esta zona, esta lima va a trabajar más libremente, con menos estrés en su estructura. Entonces, no solamente minimizamos el riesgo de transportación del conducto, sino también el de la separación de los instrumentos, ¿verdad? Porque van a estar mucho menos fatigados, ¿verdad? No es lo mismo un instrumento entrando de esta forma que entrando de esta forma, ¿verdad? Donde este tercio cervical ya fue dilatado. Tenemos que utilizar instrumentos finos, lo mismo que veíamos anteriormente, instrumentos que sean acordes al diámetro del conducto. No hay que apurarse por ampliar los conductos, ya vamos a llegar a la etapa de darles el diámetro adecuado. Si son instrumentos finos, tenemos que empezar por instrumentos finos y tenemos que mantener la secuencia, eso es muy importante. Además, tenemos que considerar lo que les mencionaba anteriormente, que son las fuerzas restitutivas. El instrumento que está curvado dentro del conducto siempre va a tender a enderezarse. Esas son las que se llaman las fuerzas restitutivas. El instrumento tiende a recuperar su forma original. Cuanto más grueso el instrumento, más fuerzas puede ejercer, ¿verdad? Y si no controlamos adecuadamente, con una adecuada dilatación del tercio cervical, se puede llegar a dar la transportación del conducto. Seguimos insistiendo con un concepto que ya vimos previamente, y es que los instrumentos, además de ser finos y flexibles,
tienen que entrar curvados al conducto, ¿verdad? No podemos penetrar y intentar permeabilizar los conductos con los instrumentos, con la forma como vienen de fábrica. Hay que curvarlos de acuerdo a la forma de la anatomía interna de esa pieza que estamos tratando de conformar, ¿sí? Así sea para hacer el cateterismo solamente. Los instrumentos tienen que entrar curvados. Es la mejor forma de percibir, de conocer el conducto por dentro. ¿Mm? Y si por algún motivo no alcanzamos la longitud de trabajo preestablecida, no dilaten los conductos, porque si no va a pasar esto, ¿verdad? Si dilatamos mucho el conducto en una longitud que no es la correcta, después va a ser muy difícil poder enhebrar, poder entrar donde está la trayectoria original del conducto hasta acceder a la zona apical. Y por último, recordar que los instrumentos que dijimos que tienen que ser finos, que dijimos que tienen que entrar curvados, hay que trabajarlos con la dinámica adecuada de trabajo para cada instrumento. Nosotros sabemos que aunque sean finos y curvos, no se los puede dar una rotación completa dentro del conducto porque se pueden separar o pueden transportar al sistema de conducto donde estamos trabajando. Entonces, generalmente se da en la porción apical. No tenemos que trabajar los conductos, los instrumentos con rotación completa. Los instrumentos manuales, recuerden que son por movimientos de limado o de rotación horario, antihorario. Acá estamos repasando lo que es el teórico de conformación, que veíamos con un movimiento de 30 grados en sentido horario y antihorario, y eso nos va a permitir ir avanzando en el conducto, desgastando la dentina, avanzando sin transportarlo, sin deformarlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar en el capítulo de perforaciones, que lo vamos a ver en la segunda parte de este teórico con la doctora